¿Alguna vez has sentido una resistencia interna confusa? Una sensación de que, a medida que encuentras tu equilibrio, otros parecen decididos a lograrlo? Es una experiencia profundamente inquietante. Sentirse criticado por crecer más fuerte, por establecer límites, para simplemente convertirse en Ma. Es usted. Cuando tu mundo interior se siente como un campo de batalla, o cuando la dinámica externa de repente cambia de manera desconcertante, recurrir a la sabiduría de Carl Jung ofrece profundas ideas. Nos ayuda a comprender las fuerzas ocultas en juego, tanto dentro de nosotros mismos como en nuestras relaciones. Hoy vamos a explorar cómo estos sentimientos inquietantes, particularmente cuando se enfrentan a ciertas personalidades desafiantes, a menudo están vinculados a una fase crucial en su viaje personal. Comprender esto a través de la lente de Jung no solo validará su experiencia, sino que también proporcionará un camino claro. Únase a mí mientras descubrimos estas dinámicas y obtenemos claridad sobre cómo proteger su yo en evolución. Esta dinámica inquietante a menudo proviene de una vulnerabilidad profundamente arraigada dentro de la otra persona, un temor de que su personalidad, su máscara externa, esté siendo amenazada. Para alguien cuyo sentido de valor está precariamente equilibrado en mantener una ilusión de superioridad y control, presenciar a otro individuo que encuentra su propia fuerza no es solo inconveniente. Se siente como una amenaza existencial. Carl Jung habló extensamente sobre el ego y cómo navega por el mundo, pero también señaló la realidad más profunda del propio, el verdadero centro de personalidad, que abarca aspectos conscientes e inconscientes. El frágil ego del narcisista a menudo se identifica rígidamente con su personalidad, dejando poco espacio para un crecimiento o conexión genuina. Proyectan una imagen de fuerza, pero es una fachada diseñada para mantener sus propias deficiencias percibidas y el contenido de su sombra oculto, tanto de ellos como de los demás. Cuando comience su proceso de individualización, ese viaje de convertirse en la persona única y completa que debe ser, integrando aspectos de sus propios inconscientes y alineando con su propio, naturalmente comienza a establecer límites más saludables, expresando sus necesidades auténticas y retirando su energía de la dinámica poco saludable. Este es el momento que desencadena lo que se ha denominado la crisis de inversión de poder para el narcisista. Su creciente fuerza psicológica, su incipiente sentido de auto, separado de su influencia, interrumpe su necesidad de controlar y sentirse superior. Destaca, quizás inconscientemente, su propio estancamiento y vacío interno. Su mayor temor no es necesariamente su partida, sino su empoderamiento, aunque todavía está potencialmente dentro de su órbita, porque hace que su realidad cuidadosamente curada sea inestable. En respuesta a esta amenaza percibida, el narcisista a menudo lanza lo que se siente como un asalto final. Este es un intento desesperado de recuperar el control y restaurar su ilusión de poder al socavar su progreso. Este asalto se manifiesta en gran medida como una guerra de proyección psicológica. Todo lo que temen sobre sí mismos, aspectos de su propia sombra, su debilidad, insuficiencia, engaño o incapacidad para hacer frente, se proyecta agresivamente a usted. De repente, te acusan de las mismas cosas que están haciendo o sintiendo. Si se sienten fuera de control, te acusarán de ser controlador. Si están siendo manipuladores, te llamarán manipulador. Es una maniobra defensiva de su ego, un intento de externalizar su propio estado interno inaceptable y hacerle llevar su carga sombra. Comprender este mecanismo, descrito por Carl Jung, es crucial. Te ayuda a ver que la intensa crítica, la iluminación de gas, los intentos de hacerte dudar de tu realidad no son realmente sobre ti. Son proyecciones desesperadas derivadas de la crisis interna de la otra persona, provocada por su crecimiento. Están atacando su proceso, individualización, porque amenaza su sistema frágil. Están tratando de llevarlo de regreso a la antigua dinámica donde su ego se sintió seguro, incluso si fue a su costa. Reconocer estas proyecciones para lo que son es el primer paso para desarmarlas. Le impide internalizar su material, sombra, y permitirle descarrilar su camino hacia su propio.
Aquí es donde prestar atención a su propio mundo interior se vuelve primordial. Sus sueños pueden ofrecer ideas poderosas durante este tiempo, a menudo presentando símbolos que reflejan la dinámica en juego o apuntan hacia sus propias fortalezas y recursos. A veces, pueden ocurrir momentos de sincronicidad, ofreciendo confirmaciones u orientación oportunas mientras navega por este complejo terreno psicológico. Prestar atención a estos mensajes de su inconsciente es como tener una brújula interna que lo guía a través de la tormenta del caos y proyección externos. Te recuerda a tu propia verdad en medio del aluvión de distorsiones. Este periodo es intensamente desafiante, pero también es un terreno fértil para una integración psicológica significativa y un fortalecimiento del propio. Esta maniobra psicológica está profundamente arraigada en el miedo del manipulador a perder el control, un control que a menudo compensó su propio sentido frágil de ego. Cuando comienza su proceso, individualización, cuando comienza a alinearse más auténticamente con su propio, descartando los patrones antiguos y restrictivos, desafía directamente la dinámica sobre la cual se construyó su estructura, ego. Ven el surgimiento de su verdadera fuerza, el desarrollo de una persona, más saludable que ya no se ajusta al molde que crearon para usted, y se siente como una amenaza existencial. La vergüenza de fuerza es un intento de empujarlo de regreso a un estado más compatible y menos definido, un estado donde su voz era más tranquila, sus límites porosos. Etiquetan su nueva confianza como arrogancia, porque la confianza significa independencia, un movimiento lejos de la dependencia de su validación. Llamar a los límites fría es una proyección de su propio miedo al abandono y una negativa a reconocer su derecho a la autoconservación. Es un ataque al establecimiento de límites saludables necesarios para el crecimiento. Cuando la vergüenza de fuerza no logra colapsar inmediatamente su desarrollo, en la antigua subserviente persona, el manipulador cambia las tácticas a manipulación nostálgica. Este es un atractivo astuto para el sentimentalismo, a menudo dragado recuerdos idealizados de un pasado que, en realidad, probablemente estaba lleno de una dinámica de poder desigual y angustia emocional enmascarada como conexión. Anhelan el viejo tú, no por afecto genuino por quien eras, pero porque esa versión de ti era más fácil de manipular, menos consciente de su propia sombra, menos conectada con su verdad interior y, por lo tanto, más controlable. Están tratando de invocar una especie de viaje en el tiempo psicológico, con la esperanza de desencadenar su propio inconsciente, anhelo de familiaridad o tal vez activar arquetipos del rescatador o el niño cumplido dentro de usted. Al destacar la historia compartida y los símbolos compartidos, que una vez mantuvieron el poder, su objetivo es crear disonancia cognitiva, lo que le hace cuestionar su realidad actual y sus razones para cambiar. ¿Recuerdas lo buenas que eran las cosas cuando acaba de seguir las cosas? ¿O solías ser mucho más suave, mucho más amoroso? Estas frases no son sobre el amor. Son intentos de aprovechar tu pasado, persona, contra tu emergente, self. Es crucial comprender que esta manipulación nostálgica es una proyección de su propia incapacidad para adaptarse y crecer. Están atrapados en un bucle, a menudo actuando desde un lugar gobernado por sus propios aspectos, shadow, no integrados, incapaces de conectarse genuinamente con la evolución propia en evolución de otra persona. Confían en los inconscientes ganchos que creen que todavía tienen en ti. Aquí es donde el trabajo de individualización se convierte en su mayor defensa. Reconocer estos patrones, entendiendo que sus críticas y apelaciones nostálgicas no son reflexiones de su valor, sino más bien reflexiones de su estado interno, desarma su poder. Este es precisamente el tipo de terreno psicológico complejo que ilumina el trabajo de Carl Jung. Entendió cómo el ego construye defensas, cómo funciona, shadow, y cómo el viaje hacia el propio implica navegar estas presiones externas e internas, prestando atención a la guía de su propia inconsciente a sueños, notando significativo sincronicidad en su entorno que confirma su camino y comprende los símbolos que se le parecen son prácticas vitales durante este tiempo. Proporcionan un ancla interna contra la tormenta externa de la manipulación,
atierra en su propia verdad y reforzando su conexión con su auto emergente. Pero cuando la manipulación nostálgica falla, o cuando sus límites se vuelven demasiado firmes para que simplemente lo exciten a la antigua dinámica, desatan su arma final e insidiosa, la vulnerabilidad fabricada. Esto es cuando se produce la crisis de salud aparentemente repentina, el colapso financiero inesperado o el abrumador desglose emocional. Y de manera crucial, ocurre precisamente cuando usted está ganando fuerza, cuando ahí usted está comenzando a encarnar su yo auténtico, cuando su camino de individualización se está volviendo más claro. Es un contraataque directo contra su progreso. No son genuinamente vulnerables, están realizando vulnerabilidad. Esta es una táctica calculada diseñada para armarse su capacidad humana más profunda de empatía. Su deseo natural de ayudar, nutrir, responder al sufrimiento es explotado por expertos. Su fachada de fragilidad es una trampa que lo lleva de regreso al rescatador. Persona, se sienten cómodos con usted jugando, desviando su energía lejos de su propia curación y crecimiento. Piénselo. Así como se siente lo suficientemente fuerte como para mantenerse por su cuenta, para recuperar su vida de la sombra de su influencia, se presentan como completamente rotos. No sé cómo lidiaré sin ti, podrían lamentarse, o esta enfermedad me ha golpeado tan fuerte que no tengo a nadie más. Esta no es una expresión auténtica de necesidad, es un despliegue estratégico de su propia debilidad fabricada para reafirmar el control. ¿Entienden? Tal vez solo inconscientemente, pero efectivamente, que su empatía es una fuerza poderosa, y apuntan directamente a descarrilar su proceso de individualización. Esta táctica es un intento desesperado de su frágil estructura del ego para mantener el poder, nacido del miedo a perder el control sobre usted, que perciben como una extensión de sí mismos. Proyectan su propio caos interno en la situación, creando una crisis externa que refleja el caos no integrado dentro de su propia sombra. Esta vulnerabilidad fabricada es una forma de chantaje emocional. Se presenta en la tendencia humana profundamente arraigada a responder a la angustia, a menudo activando arquetipos como el sanador herido o el rescatador dentro de nosotros, haciéndonos sentir obligados a intervenir, incluso a un gran costo para nosotros mismos. Le hace cuestionar su decisión de alejarse, agitando la culpa y la duda. ¿Cómo puedo dejarlos cuando están tan enfermo, roto, triste? Su propio ego, tal vez con restos de la antigua dinámica o una personalidad construida alrededor de la cuidados, puede enredarse en esto. Es por eso que prestar atención a las señales sutiles de su inconsciente, más profundo, es tan vital. ¿Tus sueños se sienten pesados o de advertencia después de estos episodios? ¿Notan patrones o sincronicidad en su entorno que confirman su sentido intuitivo de que algo no está bien? Que esta vulnerabilidad se siente performativa. Los símbolos que aparecen en su paisaje interno y su mundo RNO pueden ofrecer pistas. Carl Jung dedicó su vida a comprender estas dinámicas complejas, la interacción entre el ego, la sombra y el inconsciente, y cómo influyen en nuestras relaciones y nuestro viaje hacia el yo. Sabía que reconocer estos patrones, estas maniobras estratégicas ocultas detrás de una máscara de sufrimiento, es crucial para la liberación. Su viaje hacia usted mismo requiere que diferencie entre la necesidad humana genuina y el rendimiento manipulador. Requiere que honres tu propia necesidad de seguridad y límites, reconociendo que la verdadera compasión no requiere que sacrifiques tu propio bienestar por una actuación. Cuando se enfrenta a esta vulnerabilidad fabricada, la reacción natural es volver a los viejos patrones, el papel de rescatador, la personalidad establecida de la persona atento y capaz que siempre se abalanza. Esto es lo que quiere. Quieren llevarlo de regreso a la narración, donde son la víctima indefensa, y usted es el salvador indispensable. Esto le impide entrar completamente en su propia fuerza, en la encarnación de su verdadero yo. Te mantiene atado a su caos, evitando su individualización completa. Comprender esta táctica para lo que es, una manipulación estratégica, no una súplica genuina de ayuda, es el primer paso para desarmarla. Requiere que mire más allá de la superficie, más allá de la presentación dramática del sufrimiento,
y vea el mecanismo subyacente en el trabajo. No se trata de negar la compasión con alguien que realmente lo necesita. Se trata de reconocer cuándo se retuerce la compasión y se usa contra ti como arma para mantener el control y el retraso de tu crecimiento. Su empatía es un regalo, pero como cualquier fuerza poderosa, debe estar empuñada con sabiduría y discernimiento, protegiéndose de aquellos que buscan explotarla para sus propios fines, manteniéndolo atrapado en su sombra, en lugar de permitirle entrar en su propia luz. El camino de la individualización exige esta vigilancia, esta capacidad para distinguir entre una conexión auténtica y un rendimiento manipulador, incluso cuando el rendimiento está encubierto en la apariencia de una necesidad desesperada. Esta es la prueba final de sus límites, su compromiso con su propia curación y su conexión con usted mismo. Esta táctica se presenta en arquetipos profundamente arraigados dentro de nosotros, particularmente el arquetipo de cuidador o rescatador. Cuando caen en la crisis fabricada, están aprovechando un patrón antiguo, un impulso humano para ayudar a otros en apuros. Resistir a este tirón se siente profundamente antinatural, a menudo provocando culpa y ansiedad. Parece que estás abandonando a alguien, lo que desafía el persona que has cultivado, tal vez la imagen de ti mismo como una persona buena, amable o confiable. Su amigo lidia con la disonancia entre esta autoimagen y el acto de decir no a su súplica desesperada, incluso cuando esa súplica está claramente diseñada para atraparlo. Este conflicto interno es precisamente lo que explotan. Necesitan que te sientas mal por mantener tus límites, porque esa sensación debilita tu resolución y te hace más susceptible a sus demandas. Quieren que creas que tu rechazo es cruel, que se refleja mal en tu ego, y que su sufrimiento es un resultado directo de tu falta de ayuda. Aquí también es donde la sombra entra en juego, tanto suya como potencialmente tuya. Su autosabotaje es a menudo una expresión de su propia sombra destructiva, una parte de su inconsciente que actúa su agitación interna de manera que se dañe a sí mismos, pero que principalmente sirven para controlar a los demás. Para usted, resistirse a su atracción podría significar confrontar sus propios aspectos de la sombra, tal vez la necesidad de ser necesaria, un miedo al rechazo si no se ajusta, o una creencia de que su valor está vinculado a su capacidad para ayudar a los demás. Desenganizarte requiere iluminar estas partes ocultas dentro de ti mismo, entendiendo por qué su manipulación llega a puntos tan sensibles. Cuando le piden que comprometa sus límites, para prestar dinero que no puede permitirse perder, descuidar su propio bienestar para atender a los suyos, para sacrificar sus valores, están dirigidos específicamente a los fundamentos de su autonomía. Cada límite logran separar las fichas ante su sentido de propio y refuerza su poder sobre usted. Es una erosión psicológica diseñada para que se sienta impotente para resistirlos en el futuro. Están tratando de desmantelar la estructura de su ego independiente, la parte de usted que afirma sus necesidades y límites, haciéndole violar repetidamente sus propias reglas. Este es un asalto directo a su camino hacia individualización, el proceso que Carl Jung describió como la persona única y completa que debe ser, separada de las normas colectivas y las expectativas de los demás, especialmente las manipulaciones. El caos que crean a través del autoapotaje actúan como una niebla gruesa, oscureciendo su visión de la realidad y dificultando ver el patrón. Son expertos en la creación de un drama que exige atención inmediata, alejándolo de su propia vida, sus propios objetivos y su propia curación. Su inconsciente podría estar tratando de enviarle mensajes sobre la verdad de la situación a través de sueños, llenos de símbolos, de ser atascado, perseguido o drenado. Prestar atención a estas señales internas. Son guías importantes cuando la realidad externa se está distorsionando. El sentimiento de obligación que cultivan no es genuino, está fabricado a través de la crisis. Te hacen sentir responsable de su bienestar, incluso por las consecuencias de sus propias elecciones destructivas. Esto le coloca una carga inmensa, una que es imposible de llevar sin sacrificar su propia cordura y alejarse de su verdadero yo. Reconocer que su angustia es una herramienta, no solo que sufre, es crucial. Es un sufrimiento performativo destinado a obtener una respuesta manipuladora específica de usted. No buscan ayuda genuina para cambiar sus patrones,
Están buscando un rescatador para mantener el status quo, donde pueden continuar explotando su empatía y energía. Cada vez que regresa al papel de rescatador, refuerza su creencia de que esta táctica funciona y valida su disfuncional personaje. Esencialmente está alimentando el aspecto manipulador de su sombra, al tiempo que descuida el crecimiento de su propio. El viaje de la individualización requiere que elija su propio camino, incluso cuando significa alejarse de alguien que está tratando activamente de retroceder en su oscuridad. Requiere diferenciar su deseo saludable de ayudar a la dinámica poco saludable de ser manipulado y controlado. Significa aceptar que no puede salvar a alguien que realmente no quiere ser salvado, especialmente cuando su súplica de ayuda es una trampa. Esta realización puede ser dolorosa para el ego, especialmente si ser rescatador ha sido una parte importante de su identidad o personalidad. En última instancia, la angustia manipuladora exigente por el sufrimiento genuino es crucial para su propia individualización, un concepto central explorado por Carl Jung. Este viaje requiere reconocer cómo el manipulador, persona y oculto, shadow, de otro, puede atrapar a su propio ego en un rol de rescatador, alejándote de tu auténtico yo. Comprender la dinámica de poder arraigada en el inconsciente, tal vez vislumbrado mediante el análisis de sueños, o reconociendo a los símbolos y momentos de sincronicidad en su vida, ayuda a iluminar este camino. Es una realización desafiante, pero abrazarla es esencial para el crecimiento. Considere cómo ha cambiado su perspectiva el reconocimiento de estas dinámicas psicológicas sobre las relaciones difíciles. Si es un pensador profundo interesado en navegar el complejo paisaje de la psique y comprender estos arquetipos y procesos, asegúrese de suscribir y activar notificaciones. Es para obtener más información. Recuerda, no estás roto, te estás convirtiendo.